Señorías, los presupuestos que estamos discutiendo hoy reflejan mejor que ninguna otra fotografía la irresponsabilidad absoluta del Gobierno de Cantabria. Y la reflejan y son irresponsables porque tienen como único objeto preparar las futuras elecciones en las que pretenden revalidar sus resultados, y ese es el único objeto de estos presupuestos, y porque estos presupuestos eran, desgraciadamente para Cantabria, la única oportunidad que Cantabria tenía para modificar su declive y para que, con un esfuerzo inversor notable que nos permitía Europa y que nos iba a financiar Europa, poder haber cambiado Cantabria. Y estos presupuestos suponen el fracaso de esa oportunidad, el desperdicio imprudente, irresponsable de esa oportunidad. Permítame hacer las dos precisiones a la explicación que usted tan alegremente ha hecho. No es cierto que 2/3 de los ingresos de Cantabria procedan de Madrid. No es cierto. Los ingresos íntegros de Cantabria proceden de los ciudadanos de Cantabria, proceden de los impuestos que los ciudadanos de Cantabria pagan y que efectivamente recauda Madrid, pero de nuestros impuestos. Y lo que discutimos es qué porcentaje de esos impuestos que pagan los ciudadanos de Cantabria se queda Madrid para las necesidades generales y cuáles, después de llevárselos, devuelve. Y efectivamente el porcentaje no es especialmente emocionante. Siguiente cuestión: amortización de deuda. El hecho de que este año se hayan visto obligados a amortizar una cantidad extraordinaria de deuda obedece a que en la anterior legislatura, y con el objeto exactamente el mismo que este, de preparar las fiestas preelectorales de la anterior legislatura, tuvieron que asumir unos créditos que hay que pagar en esta. Y inevitablemente han tenido que pagar esos préstamos y efectivamente los han amortizado. Lo que usted no está explicando es que aquellas alegrías se pagan ahora con más incremento de deuda y que probablemente este sea el año en el que más incremento de deuda sufre el Gobierno de Cantabria. Probablemente la deuda pública es algo de lo que mejor explica esta irresponsabilidad del Gobierno. Tenemos que recordarles a todos que cuando este Gobierno regional socialista empieza a gobernar Cantabria hace ya casi 20 años, la deuda pública de los ciudadanos de Cantabria no llegaba a los 400 millones, 375 millones de euros. Que a día de hoy la deuda contabilizada supera los 3.500. Que este Gobierno ha tenido la virtud irresponsable de multiplicar casi por 10 la deuda pública en 20 años. Multiplicar casi por 10. Para mi generación estos 20 años han supuesto, en la mayor parte de los casos, la compra de su vivienda, la obtención de una hipoteca, y estamos ya en la situación, o casi en la situación, nuestra generación, de terminar de pagar esa hipoteca. En esos mismos años el Gobierno de Cantabria ha multiplicado su hipoteca por 20, cada año. Pero es que lo grave es que cada año la aumenta más. Y este año, en el que llegaban fondos extraordinarios de Europa, hemos seguido incrementando nuestra deuda. Y eso es irresponsabilidad absoluta. Porque todos somos conscientes de que ninguna empresa, ninguna persona, ninguna familia puede incrementar ilimitadamente su deuda sin pagar consecuencias. La más evidente es que destinamos el 20% de nuestro presupuesto a esa deuda. La más evidente es que la partida destinada a deuda supera la suma de la mayor parte de las consejerías, excluidas Sanidad y Educación. Esa es la realidad. La realidad es que hemos creado, o han creado ustedes, un monstruo tan grande como el crecimiento incontrolado de la deuda pública, que ya ocupa la parte más relevante del presupuesto. Y evidentemente todo lo que no es gasto imprescindible, pago de nóminas, la calefacción y la luz. Esa es la desgracia del escenario que han creado ustedes con un endeudamiento que Cantabria no se merecía y que encima no ha revertido a la sociedad en nada que mejore la sociedad de Cantabria. Si estos 3.300 millones de euros en los que han endeudado ustedes Cantabria durante las últimas legislaturas
hubieran supuesto un salto adelante en Cantabria, podríamos considerarlo razonable. Si esto hubieran supuesto un cambio en las infraestructuras de Cantabria, un cambio en la estructura económica de Cantabria, algo, no lo sé, haber creado un Cantur nuevo o un Cabárceno nuevo, algo que perdure en el tiempo y genere riqueza, podríamos discutir que podía haber merecido la pena porque había transformado y había permitido el crecimiento de la riqueza de los ciudadanos. Pero es que ha ocurrido todo lo contrario. Hasta el Cabárceno, que generaba dinero, lo han convertido en la mayor fosa de dinero público, con unas pérdidas anuales de en torno a los 18 millones de euros. ¿Se acuerdan de los 15 millones de moneda que yo les explicaba, que podíamos medir las barbaridades que hacía el Gobierno de Cantabria con pérdidas de 15 millones? Y le decía, eso es un Cantur, cada 15 millones que ustedes pierden. Bien, el Cantur se ha revaluado, ahora son 18 millones y medio. Se hace usted referencia al PIB. Por cierto, que la deuda pública es deuda pública. Cuando crece, crece. Da igual cuál es el porcentaje en relación al PIB, desgraciadamente. Cuando una familia pasa de deber 200.000 euros a deber 300.000, incrementa su deuda en un 50%. Da igual que la expectativa de ingresos a futuro de esa familia haya subido porque el señor ha cambiado de trabajo. Todos hemos descubierto, desgraciadamente, que el incremento del endeudamiento porque un señor cambia de trabajo y empieza a cobrar en la construcción 1.000 euros más al mes y eso le permite comprarse un BMW y una casa, provocó la anterior crisis financiera española. Exactamente lo mismo es la política que ustedes defienden ahora. No pasa nada por crecer la deuda incontroladamente porque, bueno, como tenemos expectativas de que todo siga creciendo, y efectivamente, nominalmente va a seguir creciendo a cotas de una inflación del 5% anual durante los próximos años. Cotas que efectivamente se va a comer el poco margen que ustedes habían buscado en partidas que no tienen intención de aplicar para tener margen para hacer frente a los pagos ordinarios, que es lo único que desgraciadamente va a poder hacer este presupuesto. La gran oportunidad del presupuesto de Cantabria de este año eran los fondos europeos. Nos iban a llegar en inversión más de 180 millones de euros en fondos europeos. Vamos a ver qué es lo que se hace con ellos. La sensación a la vista del presupuesto es que no se hace nada. Lo primero que ha hecho el Gobierno de Cantabria cuando ha visto que llegaban 180 millones de fondos europeos es decir, pues reduzco los míos, reduzco mi inversión. Lo primero que hemos hecho es bajar la inversión en Cantabria a 100 millones. Desgraciadamente para Cantabria tampoco es un problema muy relevante porque como desgraciadamente nunca podemos invertir lo que tenemos porque tenemos que dedicar la partida de inversión a pagar gastos ordinarios, nunca invertimos, pero que ya directamente el nominal de la partida de inversión sufra una reducción de casi el 40%, nos tiene que hacer pensar que algo no funciona. Y lo que no funciona es que no tenemos un plan. No tenemos un plan estratégico. El mejor probablemente sea el de la COE y no lo estamos aplicando. El del Gobierno, que costó poco, es verdad, no nos ha servido para nada porque ni siquiera tiene hitos y no hay ningún seguimiento. No se ha mandado ni uno solo de los planes de revisión de ese plan estratégico. Y el no tener un plan nos ha generado dos problemas. Uno, cuando llegó el dinero de Europa para los planes que teníamos en marcha, no teníamos planes. Mandamos uno de drones al pantano del Ebro porque no había nada más guardado en los cajones y nadie tenía previsto qué podría hacer Cantabria si consiguiese dinero. Y eso ha arrojado una situación en la que nos hemos inventado los proyectos de inversión. Y nos los hemos inventado con dos consecuencias. Una, probablemente no se van a realizar, y dos, los vamos a realizar, como luego les explicaré en educación, en cosas que no obedecen a una idea premeditada y que, por tanto, no van a tener la eficacia que debiera tener esta inversión, que es transformar la economía de Cantabria, es despertar a una economía en declive desde hace 20 años y convertirla en la economía que todos quisiéramos ver, en una economía pujante. Es muy fácil hacer referencia a la situación del PIB de 2019, pero hay que explicar que Cantabria crecía muy por debajo del resto de España y que, por lo tanto, esa referencia comparada con España no es eficaz. Y que nuestro nivel de renta es mucho más comparable a los primeros años del siglo XXI que a la realidad actual. Y que colocarnos donde estábamos cuando decíamos que no crecíamos al ritmo que crecía Europa es un magro consuelo. Inútil, de hecho. Los dos principales proyectos del Gobierno de Cantabria para invertir este dinero, o los fondos europeos, son el MUPAC y el polígono de la Pasiega. Tenemos ya un MUPAC.
Un MUPAC que recibe 30.000 visitantes al año y que recauda poco más de 40.000 euros. Recauda tan poco porque, a pesar de que la entrada es bastante más cara, desgraciadamente, para los que queremos visitarlo, solo lo visitan estudiantes y van gratis. Con lo que la cuota entre los que han entrado o hemos entrado al museo este año, dividido entre el número de estudiantes, sale a poco más, o de número de visitantes sale a poco más de €1. No hay ningún turista que visite el MUPAC. No ocurre lo mismo con el centro de Santillana, con el centro de Altamira, que le visitan 300.000 turistas al año. Y, sin embargo, despreciamos el éxito de Santillana del Mar porque no es competencia directa o no es competencia exclusiva del Gobierno de Cantabria y nos dedicamos a gastarnos una barbaridad de millones en construir unas oficinas para el Gobierno de Cantabria que van a alojar en su sótano y en su bajo un nuevo museo. No entiendo yo muy bien cómo va a incrementarse el turismo en Santander por el hecho de pasar el actual MUPAC de los bajos del Mercado del Este y de una cafetería a los bajos del Consejo de Gobierno. ¿Es que por el hecho de que el Gobierno esté encima vamos a recibir más turistas? Porque a eso es a lo que estamos apostando la mayor parte del proyecto inversor de Cantabria. A un MUPAC que pierde 10-1 en la competencia con la referencia internacional de las cuevas de Cantabria, que es Altamira, a 10-1 con un museo que no recibe la más mínima promoción turística y que, sin embargo, está tan asentado en la cultura española que recibe 10 veces más turistas. Lo apostamos a eso. Y lo apostamos al polígono de La Pasiega. Un polígono que nos va a servir, en el mejor de los casos, para reubicar las empresas que ahora están en Raos y vender algún almacén o alguna nave para logística a alguna empresa que necesita logística a nivel de Cantabria. El Gobierno de España ha mandado para estos proyectos 11 millones para cada uno. 11 millones que ni siquiera tienen reflejo en los gastos previstos por el Gobierno de Cantabria porque no hay ninguna partida prevista con cargo a estos 11 millones. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que en este próximo año no se va a hacer nada en La Pasiega, que ni siquiera sabemos cuál es la lista de afectados por las teóricas expropiaciones. Y primero tenemos que tener esa lista, tenemos que hacer las expropiaciones, tenemos que conseguir el terreno y luego tenemos que empezar a trabajar sobre él. Y nada de eso se ha hecho y, por tanto, nada de eso es previsible que ocurra el año que viene. Luego, en el mejor de los casos, y si consiguiésemos llegar en plazo, que a día de hoy es imposible, a las ayudas europeas para estos proyectos y consiguiéramos ese dinero, nos pondríamos a una cola que desde el 2005 lleva esperando que el proyecto de La Pasiega salga adelante. Y desde el 2005 no ha sufrido ningún avance. Es como el AVE, que lleva tanto tiempo viniendo a Cantabria que nuestros nietos harán chistes de ello. Lo principal que distingue al presupuesto de Cantabria en educación es la distinción radical que realiza este Gobierno regional socialista entre los estudiantes que acuden a colegios concertados y los estudiantes que acuden a colegios públicos. Es la principal diferencia, la discriminación que sufren los estudiantes que optan por la educación concertada. No son una minoría, son aproximadamente un tercio de los estudiantes de Cantabria los que acuden a la concertada. Y en Santander, por ejemplo, suponen el 55% de la población. Es así porque donde hay oferta de concertada, sorprendentemente las familias prefieren que sus hijos estudien en la concertada. Y tienen más demanda las plazas concertadas, que se cubren completamente, que las plazas públicas. Yo sé que la realidad es algo que ofende profundamente a la ideología de izquierdas. Yo sé que cuando la realidad tozuda le dice a la ideología que se está equivocando, que cuando los políticos de izquierdas mandan a sus hijos a las concertadas es porque consideran que es mejor y los políticos y el resto de los padres de familia de Cantabria hacen lo mismo, es porque les gusta ese tipo de educación. Y lo que tiene que hacer un gobierno es permitir, y así lo prevé la Constitución, que esa educación sea pública y gratuita. Es decir, que los padres y los estudiantes que optan por una educación concertada tengan exactamente las mismas ventajas que optan por la pública. Si no tienen recursos, ayudas. Y si tienen recursos, con independencia de dónde vayan, la educación
en Cantabria es completamente gratuita, para todos. Y la realidad es que en las partidas de presupuestos están totalmente congeladas las partidas que van a la educación concertada, mientras que la educación pública crece en aproximadamente 80 millones de euros. No tenemos el dato agregado de todo el coste de la educación pública. Sabemos que aproximadamente se destina a cada estudiante de concertada 3.800 euros. Solo en pago de salarios se destina a la educación pública un ratio de casi 6.000 euros por alumno. Si subimos el resto de los gastos que se tienen que asumir por ayuntamientos y por la consejería a través de los gastos generales, nos situamos en que el coste de cada alumno que se ve obligado a ir a la pública porque no tiene plaza concertada en la que estar es el doble del coste para el gobierno del estudiante que acude a la concertada. Y a pesar de esa falta de recursos, hay plazas libres en la pública y no las hay en la concertada. Y a pesar de esa evidente predilección de la población de Cantabria, que no digo que todo el mundo quiera tener concertada, lo que estoy planteando es que hay tantos padres que quisieran llevar a sus hijos a uno como a otro modelo y que, sin embargo, discriminamos a uno. Y utilizo la palabra discriminación porque sé que es de las que forman parte del vocabulario de primera división de la izquierda. Hay una discriminación evidente hacia los estudiantes que prefieren la educación concertada. Hay una discriminación ideológica, no por motivo de género, porque en la concertada se da clase a chicos y a chicas, sino por motivo ideológico. Porque las familias que prefieren educación concertada para sus hijos se encuentran con que no tienen becas de comedor, no tienen becas de transporte y además van a colegios que empiezan a estar en dificultades porque no tienen capacidad para hacer inversiones para recuperar los recursos de los colegios a los que acuden. Hay un ejemplo muy espectacular con lo que está ocurriendo con el volcar recursos en la educación pública, que lo ponen los fondos Next Generation. La izquierda piensa que todo se soluciona con el incremento de recursos. Luego lo veremos también con Valdecilla. Tenemos casi 80 millones para comprar ordenadores, 37 millones para comprar ordenadores. No sabemos para qué son. No tenemos un plan, no tenemos una plataforma de educación electrónica. No hemos dado clases a los alumnos sobre para qué se va a funcionar. No tenemos ese material. Pero estamos llamando como desesperados a los directores de los colegios públicos de Cantabria para decirles: oye, ¿qué necesitáis? Pedidnos lo que sea, tablets, ordenadores, lo que necesitéis. Pedidnos lo que hay en una partida y que no sabemos qué hacer con ella. Y todo lo que nos pidáis os lo mandamos. 300 ordenadores, 300 ordenadores. 300 tablets, 300 tablets. Ya veremos a lo largo de este año cómo se va a hacer eso, cómo se va a hacer esa compra, cómo se va a hacer esa adjudicación. Pero la irresponsabilidad que supone meterse en esa dinámica de pídeme lo que quieras, no lo que necesites, que te lo voy a dar, porque tengo un montón de dinero que no sé qué hacer con él y tengo que justificar que me lo gasto porque he contado en Europa que iba a transformar digitalmente la educación de Cantabria, es vergonzoso. Estoy seguro que hay una buena forma de utilizar elementos de soporte informático. Estoy seguro. Pero no se improvisa. Primero se planifica y luego se gasta. Primero se decide cuál va a ser el modelo de educación con un sistema de e-learning, que me parece perfecto. Si ustedes creen que es mejor que el contacto diario con el maestro. Y luego se acude a ello. Si ustedes creen que el futuro de los estudiantes de Cantabria pasa por hacerlo todo a través de una tablet, curioso que los gurús de Silicon Valley llevan a sus hijos a los colegios en los que está prescrito el uso de material informático. Pero si ustedes creen que el futuro de Cantabria pase por eso, hagan un plan. Consensúelo con los elementos educativos, consensúelo con los colegios, consensúelos con los directores. Hagan un plan que sea un modelo de introducción del sistema digital en las aulas. Creen una plataforma a la que los alumnos puedan acudir, con la que puedan mandar todos sus trabajos, no la improvisación que se hizo durante la pandemia.
Y cuando tengamos todo hecho, probablemente partiendo de esa experiencia, cuando tengamos todo eso, preocúpense de comprar los ordenadores, no ahora. Tenemos muchos más ejemplos de desfase y de improvisación. Aprovecharé mi siguiente turno para explicarles cómo afecta esto a la empresa pública. Aprovecharé este turno para explicarles que los presupuestos de Cantabria que tenemos que examinar estos días son los más irresponsables, los más absolutamente irresponsables que ha presentado el Gobierno regionalista y socialista en sus 20 años de presencia pública. Son irresponsables por la falsedad y irrealidad de los mismos, y son irresponsables, y esto es lo que más me duele, porque han desaprovechado la oportunidad que se da una vez en cada generación para transformar Cantabria. Y la están tirando ustedes por la papelera del gasto corriente en vez de utilizarla para lo que los ciudadanos les pidieron, que es transformar la región y volverla a colocar donde los ciudadanos creen que está y ustedes les dicen que está. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.